y Apolodoro ateniense en su colección de dogmas, queriendo probar que los escritos de Epicuro, siendo trabajados de caudal propio y sin auxilio ajeno, eran muchísimos más que los de Crisipo, lo dijo: si quitamos de los libros de Crisipo las cosas ajenas que contienen, quedarán las hojas en blanco. Son palabras de Apolodoro. Una vieja que vivía con él decía, según refiere Diocles, que escribía diariamente 500 versículos. Pero no se me puede aplicar lo mismo, porque yo no vivo con ninguna vieja, y desde luego no escribo diariamente 500 versículos, porque puedo escribir 500 versículos en un día, pero no escribo todos los días. Eso de nulla dies sine linea no va conmigo. Pensaba terminar en un solo vídeo. Bueno, el ordenador se ha muerto, ya es completamente secundario. De hecho, debería haberlo retirado para tener más espacio. El fantástico ordenador de la Junta de Andalucía. Sí, hay algunas huellas. Nunca se puede tener esto de manera impoluta si uno... no, está igual de sucio. Venga, el logotipo de la Junta de Andalucía que financia esta disertación. Contra su voluntad y de manera indirecta, pero el caso es que esto está pagado con fondos de la Junta, así que, vamos, por el sueldo que me paga, por el ordenador que me cede, así que por una vez hay una enseñanza útil que viene del caudal público, porque lo que quieren que enseñemos es, yo que sé, competencia emprendedora. Yo aquí estoy enseñando humanidades y no sé si se pensaban que eso podía pasar. Como tengo más tiempo del que yo pensaba, pues quizás sea bueno un pequeño epílogo para explicar lo que ya he explicado en un pequeño prólogo de un vídeo en el que iba a tratar un tema peliagudo. ¿Por qué hago todo esto? Bien, este comentario de dibujitos animados de la caja tonta, como llamaba a la televisión la gente muy tonta. La caja tonta. Como se ha visto, lo que he hecho ha sido reaprovechar las cosas que yo suelo ver y leer. Suelo ver películas extrañas como las de David Lynch. Ahora voy a... aquí está justo detrás de mí. Suelo ver películas extrañas como las de David Lynch y también dibujos animados coloristas con ojos grandes, como Los Simpsons, Rick y Morty, Hora de Aventuras, Historias Corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y suelo leer, también como si fueran series, con la fidelidad y atención con la que veo estos dibujos animados coloristas, estos muñecajos, como he oído en Muchachada Nui, que por cierto los muchachos de Muchachada Nui han sacado una serie de televisión que viene a ser una imitación decidida del estilo de Rick y Morty, esas observaciones psicologistas, pero desde un punto de vista aliado, feminista e integrador, como Star contra las fuerzas del mal, ese plagio edulcorado de Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi, que por cierto no destaca por su feminismo recto y directo. Será un feminismo oblicuo, porque desde luego la crítica a lo femenino en Rumiko Takahashi anda pareja con la crítica a lo femenino. Ya que he dicho que al señalar la filosofía de estas series de televisión he señalado su verdadero contenido, no estaría de más, ya que lo tengo a mano. Sobre todo hay una colección que tengo a mano porque prácticamente puedo decir que duermo junto a ella. Y quizá debería traerme los clásicos de la UTED también. Lo que pasa es que los clásicos de la UTED, como en su mayoría eran religiosos, me los llevé a la sección de religión y los tengo más lejos, porque hice una selección de religión suficientemente grande que evidentemente no cabe en este lugar que es donde duermo, como en un capítulo de Rick y Morty. Oye, ¿por qué huele aquí como si hubieras dormido? Aquí no huele como si hubiera dormido, aunque efectivamente duermo. Está más saneado, es más higiénico que la casa del guionista, la casa taller, oficina del guionista en este capítulo metanarrativo de Rick y Morty en el que sale Joseph Campbell. Pero el caso es que sí, tengo los libros
en el lecho, como Alejandro Magno tenía debajo de la almohada los poemas de Homero. Y la daga y los poemas de Homero. Pues quizá debería traerme la Biblia, quizá debería traerme la Biblia Vulgata y la cantera Iglesias, el Corán en la traducción de Cansino Sassens, que tenía aquí y no sé dónde. Quería enseñarlo también, ya que hablaba de los libros sagrados, y no sé dónde lo he puesto, pero tenía también el Corán en la traducción de Cansinos Sassens. Sí que he tenido que traer, y bueno, quizá debería tenerlo también a mano, la literatura y poesía del antiguo Egipto de Edda Bresciani. Tengo también los 3 volúmenes de Lichtheim, pero Lichtheim, como he dicho en la disertación, no reproduce el canto del arpista de la tumba de Intef. Reproduce de los muchos cantos del arpista que hubo después, uno que no tiene... Bueno, lo ideal, claro, es tener las 2 colecciones y así se tienen los 2 cantos del arpista. Como ejemplo de libros raros que he tenido que traer de la sección de historia, pues la historia de la nación chichimeca, y de la sección de teatro, la trilogía dramática de Ibn Daniyal o Ibn Daniel. Como historia parecida, como antología de textos, historia parecida a la de aquí estaba el Corán, aquí estaba el Corán de Cansino Sassens, es una edición en la que su familia, sus herederos, han ido enmendando las erratas de la primera edición, pero dicen que todavía hay alguna. Por ejemplo, hay algún versículo en esta traducción que donde se da una orden, donde se manda algo, donde Alá ordena algo aquí. Hay una errata que hace desaparecer una palabra que a lo mejor puede tener algún efecto sobre la inteligencia del versículo, como es no. En algunos versículos dicen, hemos encontrado que falta la palabra no. Pero bueno, por lo demás es una traducción genial, con un magnífico estudio que ocupa otro volumen. No he traído, porque se trataba simplemente de ver el texto, que al final debo decir que no lo he visto. Es decir, debo decir que he estado escribiendo de manera tan rápida, tan al estilo de Crisipo, que no he visto, creo que era la Azora 57, la Azora 50... Vamos a ver, la Azora 57... Sí, la Azora del Hierro. La Azora del Hierro. Y bueno, ahora no tengo tiempo de... Bueno, sí, la Azora del Hierro era, seguro, sí, porque también lo vi en formato digital, pero pensé, si quiero hacer una cita, que sea la de Cansino Sassens, que por cierto es muy, muy respetuosa, y aquí dejan claro, no lo tocarán sino los purificados. Lo que pasa es que al final no me ha sido necesario citar el texto coránico, como no me ha sido necesario citar el texto de Ibn Daniyal, y que nadie se piense que voy a poner estos 2 libros juntos. No voy a poner los 2 libros juntos. Como en la nevera de un judío observante no voy a poner la leche con la carne. No los voy a poner juntos, tranquilos, no me decapiten. Bueno, como ejemplo de libros raros decía, pues la historia de la nación chichimeca, el propio Ibn Daniyal, y bien, luego los manuales de textos clásicos para la literatura egipcia Edda Bresciani, para la literatura náhuatl Garibay Quintana, eso es el bachiller Garibay. Ángel María Garibay Quintana, Garibay K, de 1971, por cierto que este libro está usado por un tal Jorge Díaz de la Jara, pero bueno, en fin. Claro, ¿por qué Garibay y no presento aquí los libros que he usado con mucha frecuencia también de Miguel León Portilla? Pues porque resulta que los de Miguel León Portilla son difíciles de conseguir en España y además están todos digitalizados. Están digitalizados algunos por la Universidad Nacional Autónoma de México, otros por... O sea, es fácil encontrar, afortunadamente, a Miguel León Portilla digitalizados. De todas maneras, me parece
que sus 15 poetas del mundo náhuatl sí que conoce, me parece, ya lo digo, una edición que se puede comprar en España y merecería la pena comprarla. Luego, por supuesto, al tratar de filosofía, hay autores que hay que tener, como los poemas homéricos, en el lecho de Alejandro Magno. Por supuesto, Diógenes Laercio, que aquí lo tengo en griego y en italiano, en edición de Giovanni Reale, con la colaboración de Giuseppe Girgenti e Ilaria Ramelli, pero que en la traducción, para la traducción siempre uso la de Ranz Romanillos, que está digitalizada 1000 veces, también la tengo en papel, pero bueno, está digitalizadísima, y he querido llevar a quien me escuche un discurso inteligible en una misma lengua, el castellano, y por eso ha sido un gozo aprovecharme de grandes traducciones del pasado, como la de Ranz Romanillos. En el caso de Plutarco, ahora mismo no me acuerdo no sé si es el propio Ranz Romanillos. Bueno, el caso es que quizá me haya equivocado. Como no lo tengo, creo que Ranz Romanillos es el traductor de Diógenes Laercio. Y puede que también... No recuerdo ahora quién es el traductor... bueno, claro, un segundo. Para los morales de Plutarco he tenido que usar la traducción de Gredos. Y para los deipnosofistas, para el banquete de los eruditos de Ateneo, también he usado la traducción de Gredos, que no me ha dejado muy satisfecho por eso de él mismo, lo mismo. Aunque la traducción de los poemas estaba muy bien y era una traducción poética. Es cierto, lamentablemente los morales de Plutarco, que yo sepa, no tienen una gran traducción como Diógenes Laercio, que tiene traducción de Ranz Romanillos. Bueno, Heródoto, por supuesto, los 9 libros de la historia los he usado en la traducción del padre Pou. Pero es cierto que Plutarco, los morales de Plutarco, que aquí tengo en griego y en latín, en griego en la edición de Emanuele Lesli y Giuliano Pisani, los morales, aquí lo vemos, Plutarco en italiano, Tutti Moralia, y Plutarco en griego, Ética. Bueno, pues en castellano es cierto, no existe una edición como esta. Bueno, una edición como esta en griego, en español, pues sería una maravilla. Aquí están todos los morales de Plutarco, pero no solo he citado los morales, sino que he citado también las vidas, y afortunadamente esto sí que tiene una gran traducción castellana, además ilustrada, además en una edición, una edición ilustrada de las vidas de Plutarco, una edición ilustrada de las vidas de Plutarco, en la gran traducción, ahora sí, la gran traducción clásica de Antonio Ranz Romanillos, con lo cual a lo mejor el Diógenes Laercio no tiene traducción de Ranz Romanillos, o quizá... Bueno, lo he dicho en el texto, ahora se me ha ido un poco la memoria, pero está en el texto. En cuanto a la traducción de Montaigne, pues no me ha hecho falta citarlo muy por extenso, así que tampoco... Pero bueno, es algo que hay que tener, desde luego, a Montaigne y, por supuesto, a Pascal. Y se me ha olvidado también bajar a Montesquieu, claro, Montaigne, pero a quien quería bajar y a quien sí que hace falta tener a mano es a Montesquieu, pero a Montesquieu lo hemos visto en la magnífica traducción del abate Marchena, que es también de quien hemos tomado la traducción de Lucrecio. Creo que me puedo levantar discreta, sin romper, madre mía, sin tirar ninguna torre de libros. Un segundo, creo que puedo levantarme airosamente y tomar las obras de Montesquieu. Y sí, llevo pantalones. Lo que estoy haciendo es intentar no tirar... eso es. Bien, no tirar montañas de libros. Las obras completas de Montesquieu también es algo que desde luego hay que tener. El retrato no aparece en la portada, sino en la contraportada, donde habitualmente
lo que hay es una frase escrita en letra gorda para que esto parezca... Para que estos libros parezcan infantiles, así, con letra gorda, y así deben tomarse. No sé por qué aquí está invertido, pero así deben tomarse estos libros de filosofía, estas obras completas. Lo vemos también en Montaigne. Aquí hay una cita con letra gorda. En realidad estos libros franceses y estos libros italianos tienen esta idea de hacer que la filosofía parezca lo que es, una serie de cuentecillos moralizantes, fáciles de leer y a los que los niños, los viejos, las mujeres, los varones pueden llegar sin necesidad de sangrarse el pene, como hacían los aztecas. Y sí que lo vemos, o sea, sí que vemos esta costumbre de la cita en letra gorda en este libro de Bompiani, uno de los dos de las obras de Kierkegaard en la traducción de Cornelio Fabro, que por supuesto también están en danés y en italiano. Estos son solo los actos del amor, pero aquí tenemos las grandes obras filosóficas y teológicas de Kierkegaard. Aunque de Entenheller solo está la primera parte, los Diapsálmata, el resto. Pero bueno, contiene out, que así es como traduce Entenheller, temor y temblor, el concepto de la angustia, chispas o virutas o esquirlas o de filosofía, apostilla conclusiva no científica a las chispas de filosofía, la enfermedad mortal, ejercicio del cristianismo, evangelio de los sufrimientos, para el examen de uno mismo, de sí mismo o de nosotros mismos, y la inmutabilidad de Dios en danés y en italiano. Este tipo de series de dibujos animados, pues que pueden verse y considerarse así, han de verse complementarias en toda formación con la absurdamente llamada caja tonta. Yo he de decir que he recibido formación tanto de lo audiovisual como de estos libros, a los que no hay que tener miedo, porque ya lo digo, los propios editores quieren que esto se... Bueno, aquí la cita es un poco más extensa y en letra más pequeña, pero estas letras enormes las encontramos, por ejemplo, en este otro volumen de Kierkegaard, los actos del amor. He querido llevar a quien me escuche al mismo mundo en el que me encuentro yo, en el que todo se complementa. Y espero que a base de las citas haya podido orientar a quien me escucha hacia otros mundos que siempre han estado allí y sobre los que creo que Proust tiene razón. Estos libros deberíamos verlos con la misma frecuencia con la que leemos tonterías en los periódicos, con la que leemos la tontería del mes, de la semana o del día en los periódicos. Y hay que volver a ellos una y otra vez, como también hay que volver una y otra vez a las películas que nos han entusiasmado y que nos resultan esa habitación en la que debemos saber estar. Alguien podrá decir también que todo esto es contradictorio, tan contradictorio como el discurso contra las tumbas en la tumba del rey Antef, porque Pascal critica que se estudien ciencias, que uno se dedique a las artes, que tenga el estímulo artificial constante de enfrentarse a problemas. En la serie House dicen puzzles, en la traducción dicen puzzles, pero vamos, sí, esa es la idea. Criptogramas, es la palabra que usa Conan Doyle. Es contradictorio que Pascal critique el estudio de las ciencias, el estudio y la lectura, escribiendo un libro, escribiendo tantos volúmenes de matemáticas, filosofía, todo está aquí, todo está aquí, tanto los escritos matemáticos, aquí está el Tratado de los Arcos del Círculo, tanto los tratados matemáticos como los tratados filosóficos. Y nos recordaría, por supuesto, también a
Cicerón, que en la defensa del poeta Arquías dice que incluso los filósofos que escriben sobre que hay que despreciar la gloria del mundo, escriben su nombre en esos libros. Puede verse desde luego como una contradicción, y también se puede pensar que nadie escribe para uno mismo, como en teoría habría hecho el emperador Marco Aurelio, sino que uno escribe. Bueno, evidentemente uno puede escribir para uno mismo, pero si nadie, absolutamente nadie, pudiese leerlo en la posteridad, si hubiese la absoluta certeza de que no lo va a leer nadie, yo no estoy tan seguro de que Marco Aurelio hubiera escrito su libro supuestamente para él mismo. Evidentemente se puede ver aquí una contradicción en la tumba de Intef, en los pensamientos de Pascal, en los tratados sobre despreciar la gloria que el propio Cicerón también más o menos escribe. Pero bueno, aquellos de los que se ríe Cicerón en el discurso forense, en el discurso jurídico, en defensa del poeta Arquías. Es cierto, sí, es cierto. En toda esta disertación puede verse una enorme contradicción, porque animo a pensar en cosas serias y a pensar en uno mismo, distrayendo al público de manera bestial con Pascal, con Plutarco o con Kierkegaard. De hecho, desde luego hay una enorme contradicción en Kierkegaard, porque dice que no le va a hacer nada, no tiene ganas de hacer nada, y luego se despliega con este tochaco, nos endilga todo este tocho, a pesar de que dice que no tiene ganas de nada. Hombre, pues para no tener ganas de nada se ha lucido. Cierto, de acuerdo. Pero sí, no, vale, sí, de acuerdo. Me han pillado. Todo esto es contradictorio. Todo esto es enormemente contradictorio. Lo que sí que puedo decir es que a estas cosas se le saca bastante gustillo. Así que si por lo menos de lo que se trataba era de salir de la aquedia, del spleen, esta embriaguez de doctrina y sentencia moral en contra de la embriaguez, en contra de la extinción, etc. No voy a decir que sea bastante provechoso, no voy a decir que sea bastante provechosa, porque hasta el final no se sabe si algo es provechoso, y como no sabemos cuál es el final, como decía Confucio, no entiendes la vida, vas a entender lo que es la muerte. Como efectivamente no puedo extender ningún certificado de que sepa lo que hay después de la muerte, y por lo tanto cuál es el final, o ni siquiera lo que hay antes de la muerte. Tampoco puedo explicar lo que hay antes de la muerte, ni mía ni de los que me escuchan. Todo esto, de acuerdo, sí, todo esto puede verse como una de las liebres de las que habla Pascal, que por cierto está por aquí, sí, todavía está por aquí. El propio Pascal puede considerarse como una liebre o como uno de esos jabalíes, porque también habla de jabalíes, de los que habla en su obra. Yo qué sé, ¿qué argumentos se pueden decir en favor de esta disertación? Que por lo menos así los chavales no se están drogando por las calles. Bueno, dejo abierto al buen criterio y a la reflexión de quienes me escuchen el dar respuestas a esta pregunta que más o menos acaba de surgir a través del ejercicio de mi profesión, que es enseñar y mostrar los libros que conviene leer y orientar sobre ellos. A raíz de esto ha surgido una pregunta. Y bien, no voy a complacerme y no voy a echarme flores y voy a decir, no, es que la función del profesor es hacer preguntas, no responderlas. No creo que... No, vamos, creo que eso sería una salida muy cutre. El caso es que ha salido una pregunta. Como digo, dejo al buen criterio de quien me escuche y a su magna capacidad de reflexión el buscar una respuesta.